¡Wow! Puedes crear todo. La vida era perfecta. Aquí la creatividad. See you later. Jinete Abyss. Aquí la creatividad. Para ti. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Lo lamento! Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ¡Wow! Puedes crear todo. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos.
Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura, se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa.
¿qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo. No porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura,
Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que incluso en un mundo de bloques las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia.
Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo. No porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita,
el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos,
sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura, se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que incluso en un mundo de bloques las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta.
Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones,
las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo. No porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero,
no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia.
Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura, se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada.
sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración,
otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura, se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí
todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece,
no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros,
cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas
tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo
no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado?
A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad. Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar.
Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo, no porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos una y otra vez. La película no se apresura. Se toma su tiempo para mostrar la belleza de los pequeños momentos, un amanecer tras una noche peligrosa, el sonido del pico rompiendo piedra, la satisfacción de ver una estructura terminada después de mucho esfuerzo. Estos instantes recuerdan que, incluso en un mundo de bloques, las emociones son profundamente humanas. Uno de los temas más importantes de la historia es la elección. Aquí no hay un solo camino correcto. Puedes cavar hacia abajo o escalar hacia arriba. Puedes protegerte con muros o salir a explorar. Cada elección construye algo, incluso cuando parece que solo estás destruyendo. La narrativa avanza sin prisas, dejando que el espectador se sienta dentro del mundo. No hace falta conocer Minecraft para entenderlo. La película habla de empezar desde cero, de aprender mediante el error y de encontrar significado en lo que construyes con tus propias manos. Visualmente, el mundo es familiar, pero sorprendente. Todo es reconocible, pero lleno de detalles que hacen que cada bioma se sienta vivo. Los desiertos no son solo arena. Los océanos no son solo agua. Y las cuevas no son solo oscuridad.
Cada lugar cuenta una historia sin decir una palabra. Y, sin entrar en detalles, llega un momento en el que el protagonista comprende algo esencial. Este mundo no necesita ser salvado. Necesita ser entendido. La tensión crece, no por una cuenta regresiva exagerada, sino por la acumulación de decisiones. El conflicto no surge de la nada, sino de la forma en que los personajes interactúan con el mundo y entre ellos. Todo se siente merecido, construido con la misma paciencia con la que se coloca un bloque tras otro. La música acompaña con sutileza, no impone emociones, las guía. A veces es tranquila, casi meditativa, otras veces se vuelve intensa, recordándonos que incluso en un mundo de creatividad infinita, el peligro siempre está a un bloque de distancia. Sin revelar eventos específicos, la historia plantea una pregunta poderosa. ¿Qué significa realmente ganar en un mundo donde todo puede reconstruirse? La respuesta no es simple, y la película no la entrega de forma directa. La deja flotando para que cada espectador la complete con su propia experiencia, igual que ocurre cuando juegas y decides qué construir. Al final, lo que queda no es una batalla épica ni un villano derrotado. Lo que queda es la sensación de haber sido parte de algo creado con intención. Una historia que respeta la esencia del juego original: libertad, creatividad y responsabilidad. Una película de Minecraft no trata solo de bloques, monstruos o aventuras. Trata de empezar sin nada y descubrir que, incluso así, puedes crear algo que importe. Trata de equivocarte, de aprender y de volver a intentarlo. Y sobre todo, trata de entender que cada mundo, real o imaginario, se construye mejor cuando se comparte. En un mundo construido bloque a bloque, donde cada amanecer parece recién creado y cada noche esconde secretos antiguos, comienza una historia que no trata solo de sobrevivir, sino de imaginar. Este mundo no tiene nombre en los mapas, pero quienes lo habitan lo conocen bien. Es un lugar donde montañas cuadradas tocan el cielo, los ríos fluyen como líneas perfectas entre valles verdes y los bosques parecen infinitos. Aquí todo puede destruirse, pero también todo puede volver a construirse. Y esa simple verdad es el corazón de esta historia. Nuestro protagonista es alguien común, no es un rey, ni un héroe legendario, ni un elegido por profecías antiguas. Es simplemente una persona que despierta un día en este mundo con las manos vacías y la curiosidad intacta. Al principio, su única meta es sobrevivir, conseguir madera antes de que caiga la noche, encontrar refugio, aprender las reglas silenciosas de un entorno que no perdona la ignorancia. Pero muy pronto queda claro que este mundo observa de vuelta. Cada bloque roto parece revelar algo más que recursos. Cada herramienta creada es un pequeño triunfo y cada paso fuera de la zona segura empuja al protagonista a enfrentarse no solo a criaturas hostiles, sino a decisiones que definen quién es y quién quiere ser en este lugar. La primera noche llega rápido, el cielo se oscurece, las estrellas aparecen como píxeles brillantes y los sonidos cambian. Hay algo inquietante en la noche de este mundo. No porque sea malvada, sino porque es desconocida. Y en lo desconocido nacen tanto el miedo como la valentía. Con el tiempo, el protagonista descubre que no está solo. Existen aldeas ocultas entre colinas con habitantes que han aprendido a vivir en equilibrio con el entorno. Cada uno tiene su rutina, su oficio, su forma de ver el mundo. Algunos comercian, otros cultivan, otros simplemente observan. Ellos no explican todo con palabras, pero enseñan con acciones. Y también existen ruinas, restos de construcciones antiguas medio enterradas que sugieren que este mundo tuvo otras historias antes, civilizaciones que levantaron fortalezas, portales y templos y que desaparecieron sin dejar respuestas claras. Estos lugares despiertan una pregunta inquietante.
¿Qué ocurre cuando alguien intenta dominar un mundo que solo quiere ser explorado? A medida que el protagonista avanza, aprende que crear no es solo construir casas o herramientas. Crear también significa conectar, conocer a otros viajeros, cada uno con su propio pasado y su propia forma de sobrevivir. Algunos son expertos en combate, otros en exploración, otros en redstone y mecanismos complejos que parecen magia hecha lógica. Este grupo improvisado no se une por destino, sino por necesidad. En este mundo nadie progresa solo para siempre. Pero no todo es armonía. Existen fuerzas que no construyen, sino que consumen. Entidades que representan el desequilibrio, el abuso del poder y el miedo a perder el control. No son villanos caricaturescos, sino consecuencias de decisiones antiguas, de errores repetidos